Slenderman, Jeff the Killer y Ben Drowned. Estos son solo algunos de los nombres que dominaron el imaginario digital durante el apogeo de un fenómeno de Internet a inicios de la década del 2010 y que marcó a toda una generación: los creepypastas. Más que simples historias de terror, los creepypastas fueron narraciones creadas, compartidas y reescritas en masa por millones de usuarios que se conectaban a Internet día tras día, dejando una marca que aún persiste en las entradas de los foros, los blogs y las wikis. Estas historias, replicadas como rituales modernos, dieron forma a un archivo colectivo de terrores digitales. Sin embargo, su vertiginoso crecimiento terminó por colapsar bajo el peso de nuevas modas, producciones más sofisticadas y sobre todo por la creciente toxicidad dentro de su propia comunidad. Lo que alguna vez fue un ejercicio colectivo fue perdiendo fuerza ante debates hostiles, rivalidades y una progresiva pérdida de interés general. Así, poco a poco, la esencia original se diluyó, hasta desaparecer por completo. Aún así, queda presente una incógnita en los vestigios de la comunidad. ¿Qué pasó con los creepypastas? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no es así, espero poder ayudarlos a distraerse de todas esas cosas malas que rondan por su mente. Yo soy Andy y los invito a subir de nivel. A diferencia de lo que piensan muchos de los usuarios que vivieron el fenómeno de los creepypastas desde fuera, este no surgió con el popular Slenderman, sino con una tendencia que hoy en día veríamos como absurda, pero que cargaba con una intención que ha sacudido a la humanidad desde el principio de los tiempos: la oralidad. La creación y difusión de mitos y leyendas es una tradición atemporal que ha sido adaptada a los formatos y necesidades propias de cada época, por lo que no fue sino hasta la década de los 90 que conocemos las primeras manifestaciones de los creepypastas por medio de los correos en cadena. Una de las cadenas más icónicas de estos inicios fue la de Carmen Winstead. Esta comienza así. Hola, me llamo Carmen Winstead. Tengo 17 años. Me parezco mucho a ti. ¿Te dije que estoy muerta? Un gran inicio para una historia tanto trágica como aterradora. Carmen fue empujada por un grupo de compañeras del colegio durante un simulacro de incendio. Al ver que no salía, la policía llegó a la escena y sacó el cuerpo torcido de la chica, dando inicio a una leyenda que pasaría de correo en correo, de boca en boca, con esta última advertencia. Un chico llamado David recibió este mensaje. Se rió y lo borró. Cuando estaba en la ducha, escuchó risas. Mi risa. Se asustó mucho, corrió a su teléfono para volver a publicar el mensaje, pero era demasiado tarde. Envía esto a 15 personas en los próximos 5 minutos si no quieres que tu destino sea el mismo que el de David. Tu tiempo empieza ahora. Definitivamente hemos visto repetirse este tópico en múltiples manifestaciones del horror, tales como la maldición de la cinta en la saga de The Ring, en leyendas populares como Bloody Mary e incluso más recientemente en historias de terror publicadas en Reddit. La fórmula de la maldición en cadena es una estrategia que nunca falla, pues las narraciones contienen en su mayoría un tono que traspasa de una situación cotidiana a su interrupción por un evento sobrenatural, siendo este atestiguado por un protagonista común, realista, con el que todo el que lea sobre él pueda sentirse identificado. De la misma forma que conocemos al narrador testimonial en las obras del gótico, el formato tipo carta, diario personal, entrada de blog o grabaciones inéditas es tan solo una adaptación y evolución de un recurso que no pasa de moda y que influyó en mayor medida a la popularización desenfrenada de los creepypastas. Durante la segunda mitad de los inicios de los 2000 conocemos a las que son las primeras creepypastas con un enfoque más aterrizado en la cultura popular. Títulos como El episodio perdido de o El usuario de calca la fórmula de lo desconocido en lo familiar hasta la aparición del que hasta nuestros días se conserva como el rey de este tipo de historias, Slenderman. En el año 2009 se realizó un concurso de Photoshop por medio del foro Something Awful en el que los usuarios debían editar fotos reales, añadiendo un elemento que las hiciera parecer paranormales. Por lo que en este año, Erik Knudsen, bajo el seudónimo de Victor Surge, subió 2 imágenes en blanco y negro en las que aparecían niños en contextos aparentemente cotidianos, siendo vigilados por un hombre extremadamente alto, delgado y sin rostro, oculto en un segundo plano. El encanto de Slenderman iba más allá de lo uncanny que pudiera representar, puesto que además venía cargado de símbolos que hacían al espectador querer mirar más allá de lo superficial.
Por un lado, la ausencia de rasgos faciales atraía un miedo a lo desconocido. El traje contradecía el arquetipo de lo monstruoso con lo familiar y lo estético. Y finalmente, su aparición cerca de grupos de niños como una visión ante la pérdida de lo inocente y lo vulnerable. Con la viralización de este personaje, muchos usuarios de internet intentaron escribirle una historia. Cazador, espectro maldito, guardián. Muchos fueron los roles y orígenes que intentaron explicar la presencia de la figura de Slenderman, pero no hubo ni hay nada que logre encajar dentro de la naturaleza de semejante criatura. Con el paso de los años, Slenderman acumuló una larga lista de creaciones inspiradas en él. Tal es el caso de la serie web Marble Hornets, publicada en YouTube en el 2009 por los estudiantes de cine Troy Wagner y Joseph Village. La serie es contada desde la perspectiva de Jay, un chico que acababa de encontrar una serie de cintas de un proyecto cinematográfico inconcluso de su amigo Alex, quien desapareció misteriosamente. Conforme explora el contenido de las cintas, descubre que algo muy extraño y aterrador estaba ocurriendo durante su rodaje. En muchas de las grabaciones aparece una figura alta, delgada y sin rostro, vestida de traje. Slenderman o, como le dicen en la serie, el operador. Aunque no fue la primera vez que el formato found footage tiene éxito en una producción temática documentalista, sí que fue el primer proyecto audiovisual de Slenderman, redefiniéndolo como una entidad más abstracta y psicológica, siendo uno de los precursores del horror analógico. Con esto, la popularidad de Slenderman despegó hasta los cielos, trayendo consigo una expansión al mainstream, consiguiendo su propia comunidad de fans y un legado representado principalmente por dos videojuegos hermanos, Slender, The Eight Pages y Slender, The Arrival, tornando al misterioso personaje de terror en una marca comercial. Eventualmente, gracias a la colaboración de millones de usuarios de internet, Slenderman pasó de ser un proyecto de Photoshop a tener su propio lugar dentro de su propio universo. Algunos incluso le apropiaron habilidades sobrehumanas, tales como la teletransportación, control mental y control y distorsión de la realidad, elemento que tenía efectos sobre los dispositivos inteligentes, especialmente en aquellos que tenían cámaras. Tras Slenderman le siguieron múltiples personajes derivados en un universo colectivo que cada vez tomaba más fuerza, cada uno inspirado en el terror de lo cotidiano, historias que retrataban la fragilidad del espíritu y la cordura, así como el tratamiento de temáticas y lugares comunes dentro de un contexto primordialmente adolescente. Entre los personajes cuyos nombres fueron más que alabados y temidos al mismo tiempo, se encuentra un trío de jóvenes de origen y destinos compartidos: Tish y Toby, Masky y Jody, mejor conocidos como proxies. En el mundo de la informática, un proxy es un servidor o un sistema que proporciona una especie de enlace entre los usuarios, específicamente entre sus dispositivos e Internet, por lo que protege a las redes privadas de posibles atacantes y evita que los usuarios accedan directamente al sitio web al que desean entrar, haciendo la solicitud por ellos. Así pues, en la mitología creepypasta, un proxy es generalmente una persona que ha sido manipulada o controlada por una entidad superior para actuar en su nombre. Se sabe que los proxies operan bajo diversas órdenes, tales como espiar o atacar a las víctimas del ente que los controla. En este caso, los proxies mencionados anteriormente son jóvenes rotos o trastornados, ya sea por influencias de su pasado o por la exposición ante la influencia constante de su operador. La leyenda de Jeff the Killer surge con la imagen de un rostro blanco y ovalado, con grandes ojos negros y hundidos, cabello oscuro y su característica insignia, una larga sonrisa de labios rojos. Aunque a la fecha de este video ya existe una supuesta prueba del origen de esta imagen, el debate se mantuvo abierto y en constante discusión durante más de una década. Durante algunos años estuvo presente el nombre de Katie Robinson, una usuaria de 4chan que cometió el error de compartir una foto. Sí, una foto suya que fue tomada y editada por otros usuarios que hicieron burla de ella, llevándola eventualmente al suicidio. Por fortuna, todo esto fue desmentido por la misma Katie, cuyo nombre actual es Heather White, quien fue rastreada y contactada por un investigador creepypasta en 2018. El usuario Gage04 publicó en su blog en la plataforma de Creepypasta Wiki que Heather le confió que nada de lo que se cuenta sobre ella ni sobre la fotografía es real, por lo que la atención del fandom se dirigió entonces hacia la que es ahora, quizás, la teoría más o menos aceptada.
El caso de Mariko revolucionó la que hasta entonces había sido la investigación más vigente tras la disolución del fenómeno de Internet. Su primera aparición documentada fue en 2004 en un blog creado por su entonces pareja, donde compartía fotos y videos suyos como parte de un supuesto diario de pérdida de peso. Sin embargo, la página se viralizó rápidamente en foros japoneses, desatando una ola de acoso hacia Mariko. Ante la presión social, la página fue eliminada en mayo de ese mismo año. No obstante, alguien había guardado y editado una de esas imágenes, convirtiéndola así en la versión deformada que más tarde circularía en Occidente y por la cual nacería esta leyenda. La cronología exacta de las distintas versiones de Jeff the Killer es difusa, pero en general se reconoce al usuario Ceseur como el creador, o al menos el responsable del primer boceto conocido del personaje. En esta versión inicial, Jeff es un adulto llamado Jeffrey C. Hodek, un hombre con una ambigua sed de justicia que lo lleva a acosar y agredir a quienes considera malos. Su deformación ocurre de forma casi cómica. Un accidente doméstico en el que, intentando limpiar la bañera, resbala con una barra de jabón mientras sostiene un galón de ácido, empapándose con el líquido y quedando con el rostro desfigurado. Esta historia, poco elaborada y de tono accidentalmente humorístico, pasó al olvido rápidamente, dando paso a una nueva versión mucho más oscura y viral. En 2011, el usuario GameFuel TV publicó lo que sería la versión más popular del personaje. Aquí, Jeff es un adolescente de 13 años que se muda con su familia a una nueva casa tras el ascenso laboral de su padre. Él y su hermano Liu sufren acoso inmediato por parte de 3 jóvenes del vecindario mientras esperan el autobús. La violencia escala hasta desatar una pelea brutal, donde Jeff exhibe una fuerza e impulsividad inusitadas, llegando casi a matar a sus agresores. El aislamiento, la incomprensión y una creciente fractura emocional lo llevan finalmente a un nuevo enfrentamiento con los mismos chicos durante una fiesta de cumpleaños. ¿El resultado? La muerte de los 3 agresores y un accidente que cambia a Jeff para siempre. Su cuerpo, tras ser prendido en llamas, queda gravemente deformado. Sin embargo, más allá de lo físico, el verdadero cambio se da en su mente. Jeff despierta una parte oscura, completamente desconectada de su humanidad, que lo lleva finalmente a asesinar a su propia familia y desaparecer en la noche con su ya célebre frase "Go to sleep". Con el paso del tiempo, Jeff se consolidó como el arquetipo del asesino adolescente deformado y marginado, marcando una era dentro del terror digital. Su éxito inspiró una ola de creepypastas derivados, casi como un universo expandido, con personajes como Jane the Killer, Nina the Killer y El Cazador de Killers, todos construidos sobre los mismos cimientos: bullying, trauma, venganza y violencia juvenil. A medida que Jeff the Killer y otros creepypastas alcanzaban su punto más alto de popularidad, cierto sector dentro del fandom comenzó a ganar terreno e influencia: las fangirls y los fanboys. En esa época, alrededor del 2012 al 2018, los conceptos fangirl y fanboy hacían referencia a aquellas personas que no solo gustaban de un personaje o una persona real, sino que además estaban obsesionadas con ellas y que llevaban su gusto a extremos de la toxicidad. La mayoría de las veces solían involucrarse en debates hostiles con miembros del fandom que tuvieran una opinión diferente a la de ellos, especialmente relativa a sus personajes favoritos. Este nivel de obsesión rozaba muchas veces los límites de la sana convivencia, llegando a existir polémicas cargadas de agresiones verbales, amenazas e incluso acoso digital. Estas fangirls y fanboys, lejos de expandir el terror de los creepypastas, los transformaron en algo muy distinto. Lo que antes era horror se convirtió en una especie de novela adolescente deformada, donde Jeff y otros asesinos eran reimaginados como antihéroes atractivos, estilizados con estéticas anime, frases de canciones y auras melancólicas. En lugar de provocar miedo, estos personajes empezaron a protagonizar fanfics románticos, comedias escolares e incluso historias eróticas en las que eran emparejados entre sí o con versiones idealizadas de sus lectoras. En el caso de Jeff, se le despojó de toda su brutalidad, convirtiéndolo en un juzgando edgy con traumas que podían resolverse con amor. Este giro, lejos de enriquecer al personaje, diluyó su horror original, quitándole ese filo que incomodó y perturbó a tantos internautas durante sus inicios y que acababa de convertirse en una triste sombra de lo que alguna vez fue.
31 de mayo del año 2014, una noticia impactó al mundo y especialmente a los fans de los creepypastas. Dos niñas de tan solo 12 años de edad, Morgan Geyser y Anissa Weier, llevaron a su amiga de la escuela, Peyton Leutner, a un parque tras una pijamada. Y allí la apuñalaron 19 veces, según ellas, en nombre de Slenderman. Las niñas creyeron que por medio de este sacrificio, de esta demostración de lealtad, ganarían la confianza del ente, quien les permitiría ser parte de sus proxies, o, según algunas versiones, les permitiría proteger a sus familias de su ira. Peyton sobrevivió milagrosamente. Logró arrastrarse hasta un camino donde fue encontrada y fue hospitalizada durante una semana, mientras que las agresoras fueron juzgadas como adultas. En 2017, Anissa se declaró no culpable, o inocente, por razón de enfermedad mental, y fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico, mientras Morgan también fue declarada absuelta por razón de su condición mental y se le impuso una internación indefinida de 40 años, siendo considerada con esquizofrenia. En julio del 2021, Anissa obtuvo la libertad bajo supervisión con vigilancia por GPS y apoyo comunitario hasta que cumpla 37 años. Morgan ha solicitado su excarcelación varias veces desde 2022, pero fue rechazada por considerarse aún un riesgo. Su próxima audiencia está prevista para este año, pero aún enfrenta supervisión psiquiátrica hasta 2058. Este caso sacudió al mundo, provocó debates sobre el impacto del Internet en menores y dio origen a documentales como Beware the Slenderman, además de convertirse en un punto de inflexión crítico para la reputación del mito original. No es de sorprender que recién conocida la noticia, los fans del creepypasta o de los creepypastas en general reaccionaran de formas variadas, habiendo algunos miembros capaces de reflexionar al respecto y otros tantos que todo lo contrario animaban a las chicas en foros y apps web dedicadas a este tipo de fandoms. Junto con la fascinación de saber al ente delgado más real que nunca, se distribuyó por toda la comunidad una serie de guías actualizadas de la vieja tendencia ritual. Mientras que antes se solían redactar blogs que hablaban sobre rituales de invocación de creepypastas, no fue sino hasta poco después del caso Waukesha que se originó un fenómeno dentro de otro, los tulpas. Provenientes del budismo tibetano, los tulpas se entienden como manifestaciones mentales generadas por lamas o guías espirituales muy avanzados que podían llegar a percibirse como reales o incluso físicas por otros. No eran necesariamente entidades peligrosas, sino formas de energía proyectadas con un propósito espiritual o didáctico. Así, el término tulpa fue adoptado por comunidades en foros como 4chan, Reddit y Tumblr, principalmente por usuarios que querían crear compañeros mentales, desde personajes de ficción hasta entidades totalmente nuevas. Algunos incluso afirmaban mantener conversaciones con sus tulpas o incluso sentir su presencia en la vida diaria. Esto se volvió particularmente popular en la comunidad creepypasta, donde fans intentaban crear tulpas de sus personajes favoritos, mezclando el fenómeno con creencias esotéricas y prácticas de visualización ritual. Siguiendo la creencia budista, los tulpas eran manifestaciones energéticas que adoptaban cualquier forma con la que se les visualizara. Sin embargo, dentro del fandom creepypasta, el tipo de personajes y criaturas comúnmente invocadas estaban moldeadas bajo la imagen de asesinos y monstruos sanguinarios, por lo que no fue de extrañar que variaran todo tipo de experiencias, entre ellas solicitudes de ayuda y múltiples advertencias. El caso de Donovan Nicholas fue tanto trágico como impactante, pues nadie esperaría que un adolescente de 14 años apuñalara a su madrastra tras una discusión y después llamara él mismo al 911 para confesar su crimen, no declarándose culpable, sino víctima de la influencia de una voluntad sanguinaria que vivía en su interior, a la que llamó Jeff. El día del incidente, Donovan recreó el aspecto del famoso personaje de internet en sí mismo, con ropa oscura y una sonrisa tallada en el rostro. Fue juzgado como adulto, declarado culpable en junio del 2019 y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 28 años. Donovan y su defensa alegaron trastorno de identidad disociativo, pero los forenses determinaron que estaba legalmente cuerdo. En diciembre del 2022, la Corte Suprema de Ohio anuló su condena por errores al transferirlo de la jurisdicción juvenil a la adulta, devolviendo el caso a tribunales menores.
Finalmente, el 9 de julio del 2023, tras declararse culpable en la Corte Juvenil, fue liberado con 21 años, pagando por los años ya cumplidos y sujeto a condiciones como restricciones armamentísticas. I just killed my mother. And What happened, sir? I just killed my mother, and I need to go to the hospital. And what happened? It wasn't me who killed her. It was Jeff. Este caso estremeció al fandom y a los medios, con el adolescente afirmando "Jeff está dentro de mí" y una risa escalofriante que resonaba en el 911 quedó en evidencia cómo el desvanecimiento de la línea entre realidad y ficción, seguida de una voluntad inestable e impresionable, puede ser motivo de un hecho grotesco, salvaje e inhumano. Los creepypastas no fueron solo historias de terror, fueron un fenómeno cultural profundamente ligado a las formas en que las personas comenzaron a habitar Internet. A través de estos relatos, miles de jóvenes encontraron espacios para compartir gustos, crear mitologías colectivas y sentir que pertenecían. Sin embargo, esta conexión también expuso las ansiedades de una generación que creció en la virtualidad, la necesidad de creer, de formar parte de algo más grande, incluso a través del miedo. Las invocaciones, rituales y cadenas malditas se volvieron formas de interactuar con el misterio, pero también espejos de un mundo en el que lo digital comenzó a tocar lo íntimo y lo profundo con más fuerza que nunca. Gracias por quedarte hasta el final del video. Este canal aún es pequeño, así que si pasas por aquí te pido que lo hagas con amabilidad. De igual manera, me gustaría conocer tu opinión. ¿Sabías de este fenómeno digital o habías escuchado hablar alguna vez de los creepypastas? Te invito a compartirlo en los comentarios. Así, aprovecho también para pedirle su apoyo para llegar a los 100 suscriptores y que el algoritmo de YouTube siga compartiendo este contenido. Si te gusta lo que hago, puedes suscribirte, dejar un like o simplemente darte una vuelta por el canal. Por aquí te dejo unas tarjetitas con videos anteriores por si quieres seguir explorando.